esas realidades de tu ciudad. Hoy quiere hacer algo poderoso, Dios, en tu ser interior. Hay alegría cuando el río de Dios visita nuestras iglesias. Toca el pueblo, toca las familias, prospera los hogares. Hay gozo. De estos testimonios que vienen aquí a darle la gloria a Dios, Dios puede hacer un de repente y sanarte, tocar tu corazón y darte el milagro que necesitas. Avivamiento es vida, avivamiento es un río de vida que hace vivir. Todo lo que entra en ese río vivirá, vivirá. Eso es el avivamiento, un río de vida. Amamos Dios, quédate aquí, te necesitamos, mora aquí, aquí te amamos, quédate aquí, te necesitamos, mora aquí, aquí te amamos. Quédate aquí, te necesitamos, mora aquí, aquí te amamos. Quédate aquí, te necesitamos, mora aquí, aquí te amamos. Espíritu Santo, en este lugar 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 te amamos. Diga, mis hermanos, qué alegría poder saludarlos desde la casa del Señor. Estamos aquí para compartir con todos ustedes en este día jueves. Esta noche queremos que sean bendecidos de parte del Señor. Así que vamos a orar
y vamos a entregarle este tiempo y vamos a pedirle que Él unja esta palabra para que seamos desafiados a ir por todo lo que Dios tiene para nosotros. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tu presencia esté sobre este lugar, sobre la orquesta, sobre mis hermanos en el canal y sobre toda la iglesia en Olavarría. Señor, mira cientos y cientos de hogares en toda la ciudad, fuera de la ciudad, que están conectados ahora con nosotros. Yo te pido para ellos una palabra y una unción en el nombre de Jesús. Vamos a adorarle al Señor esta noche. Gracias, Señor. Solo a ti es siempre mi pasión. Te adoramos, Señor, esta noche, te adoramos. Allí en los hogares, pidan esa unción, avívame. Avívame, Señor, aviva mi oración, buscarte solo a ti, es mi única ilusión. Avívame, enciende el fuego en mí. Avívame, Señor, aviva mi oración, buscarte solo a ti, es mi única ilusión. Señor, te pedimos esta noche que nos ministres una palabra de tu corazón, Señor, al nuestro. Y te prometemos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartirles un pasaje en el libro de San Mateo, capítulo 25. Si tienen su Biblia allí en la casa, vamos a leerla juntos. Mateo 25, verso 23. Vamos a leer solo un versículo. Dice la Escritura: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Amén. Sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Amén. Gracias, Señor. Esta parábola la usó Jesús para expresar cómo funciona el reino. Y esta escritura, el Señor está honrando la fidelidad de sus siervos. La fidelidad. Y quiero hablarte en esta noche sobre una realidad que todos tenemos, y es el anhelo de llegar a cosas grandes. Yo creo que todo ser humano normal, coherente, con sueños, tiene una meta en la vida: llegar a cosas grandes, conquistar esos sueños que Dios ha puesto en su corazón, los quiere alcanzar, y tiene sus listas de peticiones con grandes cosas, muchas, y a veces no vemos la manera de cómo llegar, porque son muy grandes los sueños que Dios ha puesto en nuestro corazón, son muy grandes los desafíos. Y
miramos nuestros recursos, miramos nuestra capacidad económica, miramos nuestra capacidad normal como hombres y mujeres, y no nos da, pareciera que no damos a la medida con lo grande de las cosas que queremos anhelar. Pero quiero mostrarte que en el reino las cosas no funcionan como lo natural de esta tierra. Para llegar a cosas grandes aquí en la tierra, muchos usan armas naturales: la mentira, el robo, el pasar por encima de mucha gente, lastimar gente, defraudar, bueno, tantas cosas que a veces hasta llegan a delinquir y terminar en una cárcel por querer avanzar. Pero en el reino dice la Biblia que la carrera no es del ligero, ni la batalla del valiente. El reino tiene otros parámetros. Y el Señor les estaba enseñando a los discípulos una manera, un camino seguro para llegar a lo más alto. Y es lo que yo quiero que Avivamiento podamos entender. Hay un camino que el Señor nos mostró para poder llegar a cosas grandes, y es ser fiel aún en lo más poco, aún en lo pequeño, aún en lo poco que tengamos, ser fiel a Dios. Y Él dice: siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ahora quiero mostrarte este principio bíblico en la vida de un gran hombre de Dios que anhelamos imitar su vida todos en la Biblia. Y estoy hablándote de David. Voy a usar este principio para que veas que lo que Jesús enseñó con parábolas eran nada más que principios bíblicos, que podemos verlo en toda la Escritura. Podemos ver a David cómo funciona este principio. Cuando el profeta Samuel es enviado por Dios a la casa de Isaí a ungir a uno de sus hijos como el nuevo rey, dice la Escritura que llega y Isaí hace pasar a todos sus hijos, y ninguno de ellos era el que Dios había elegido. Y le pregunta a Isaí: ¿no tienes otro hijo? Y él dice: sí, hay uno pequeño que está pastoreando unas pocas ovejas. Ponga atención, ni su padre lo tuvo en cuenta para llevarlo a esa reunión. Y David estaba como un pequeño muchacho pastoreando unas pequeñas y pocas ovejas de su padre. Diga conmigo: fiel en lo poco. De allá lo fue a buscar el Espíritu Santo. No fueron los primeros hijos que estaban en la casa, no fueron los que llenaban el corazón de Isaí, porque empezó a pasar desde el mayor hasta el último o el anteúltimo, porque el último era David. No estaba en ellos, no eran ellos los que Dios había elegido. Era uno pequeño, era un joven al cual vemos este principio: era fiel en lo poco. Allá lejos estaba pastoreando unas pocas ovejas de su padre. Fiel en lo poco. Ahora luego vemos más adelante en la vida de David, cuando ya es ungido rey y comienza en su vida la persecución. Saúl lo persigue y dice la Escritura que va a la cueva de Adulám. Y allí va a su familia y un pequeño ejército de 400 personas. Y cualquiera podría decir: ¿qué puede hacer David con un ejército de endeudados, afligidos, gente reprobada por la sociedad, gente desechada por la sociedad? Pero eso que era insignificante, eso también era lo poco, no era lo que Dios tenía. Pero dice la Escritura que fue hecho jefe de ellos. Él comenzó a liderar ese grupo de gente. Cualquiera podría decir: no existe ese ejército de 400 depresivos, amargados, no existe. Pero David estaba poniendo en práctica un principio: fiel en lo poco, fiel en lo poco, fiel con las pocas ovejas de su padre, fiel con un pequeño ejército de gente menospreciada. Pero estaba funcionando en su vida este principio: si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondrá el Señor. Amén. Luego vemos a David convertirse en rey de una de las tribus y comenzar a reinar en Hebrón.
cuando David estaba reinando sobre una porción de Israel. Era la más pequeña, era un pequeño comienzo. Y cualquiera podría decir: David, piensas que vas a reinar todo Israel. Seguramente cuando hay un propósito, un plan de Dios, hay menosprecios, hay menoscabo. La gente dice: esto no va a llegar a nada. Nadie confía quizás en uno, porque es también lo que hemos vivido. Pero hay un principio bíblico establecido en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, y es la fidelidad a Dios. La fidelidad, no en las cosas grandes, la fidelidad en lo que tengas, la fidelidad en lo que puedas hacer, en lo que tengas para dar. Fiel, fiel. Cuando Dios haya un hombre o a una mujer que es fiel aún en lo poco, mis hermanos, yo les digo: ¿a dónde va a llegar eso? A lo mucho. Lo pondrá Dios sobre todas las cosas. Claro, luego vemos a David siendo el rey de todo Israel. Y alguien podría decir: ¿cómo llegaste tan lejos? Aprendí un principio que lo he manejado toda mi vida: fiel a Dios en lo poco. Mis hermanos, podría citarles muchos ejemplos iguales al de David, pero es un principio que debemos aprender. Es un principio que quiero esta noche que podamos abrazar. Avivamiento. Fieles, fieles en lo que te toque hacer. Yo recuerdo en nuestros comienzos de hijos de Dios, tuvimos una gran decisión que tomar. Nos convertimos y la iglesia de mi papá, la cual mi papá era el pastor, tenía un pequeño grupo de gente. No había un joven, no había uno. Con Amorina llegamos y éramos los únicos de un grupo de 10 personas. Mis hermanos se congregaban en otras iglesias, tenía conocidos en otras iglesias donde había jóvenes, grupos de jóvenes, hacían sus actividades, tenían sus retiros, tenían sus cosas de jóvenes que a cualquier joven le gustaría tener. Y muchas veces nos invitaron, algo que no se debe hacer, invitar a alguien de otra iglesia no se debe hacer, pero ellos lo hacían, nos invitaban: vénganse con nosotros, vengan que aquí hay actividades de jóvenes, vengan que aquí hay cosas y van a pasarla mucho mejor. Pero decidimos desde el primer día, si Dios nos llamó en ese lugar, si Dios nos puso al lado de ese hombre de Dios que tenía solo 10 personas en la iglesia, no había una actividad para jóvenes, no había un joven en la iglesia para poder charlar. Teníamos 20 años en ese tiempo, pero sin saberlo, créame, vive Jehová en cuya presencia estoy. No conocíamos la escritura ni sus principios, pero había algo en mi corazón que me decía: no, Dios me puso aquí, yo me voy a quedar al lado de este hombre. Yo, no importa que nadie lo siga, si Dios me trajo aquí, yo voy a ser fiel. Y lo fui hasta el último día que él estuvo en Olavarría. Y desde ese día comenzamos a ser levantados por Dios. Más adelante, Dios nos puso al lado de otro hombre de Dios, un obispo o presidente de una organización, un hombre ungido. Y pasamos situaciones muy difíciles, peleando contra la religiosidad, peleando contra el menosprecio, peleando contra el maltrato, peleando contra todo lo que se puedan imaginar dentro de una organización. Pero 1000 veces llegó el pensamiento de dejar todo y soltarlo todo. Pero había una decisión, decidimos serle fiel a Dios, toque lo que nos toque pasar, seguir adelante a pesar de todo. Si no sabíamos este principio que hoy podemos enseñarte, la Biblia dice: si eres fiel en lo poco, dice el Señor, en lo mucho te voy a poner. Amén. Gracias, Señor. Hoy estamos en el avivamiento hace ya 15 años. Y podemos ver cosas tremendas. Y nos tocó pasar situaciones, desafíos, grandes cosas. Pero este principio nos ha traído hasta aquí. Este principio nos ha movido hasta este lugar. Nos ha traído de crecimiento en crecimiento, de victoria en victoria. Pero no es nada que podamos decirte humanamente, explicarte cómo lograrlo. Hay un principio. El Señor dice en esta parábola: siervo
fuiste fiel en lo poco, a lo más te voy a llevar. A lo más te voy a llevar. Y yo quiero animarlos esta noche a avivamiento, que los tengo allí en sus casas, y preguntarles de todo corazón: ¿son fieles? ¿Son fieles a Dios en su economía? ¿Son fieles a Dios en su servicio a Dios? ¿Son fieles a Dios mirando de cara a la iglesia, al avivamiento? ¿Son fieles a sus pastores? Son gente que podamos, que Dios, no nosotros, que Dios los pueda mirar y les diga: siervos fieles. Porque ese es un parámetro que yo quiero sobre el cual caminemos. Es algo que he tomado para mi vida, serle fiel a Dios y serle fiel a las personas que Dios ponga sobre nuestras vidas. Créanme, las cosas no son tan rápidos. Crecer no es tan rápido. Avanzar no es tan rápido. Conquistar no es tan rápido. Pero te estoy mostrando un camino seguro y bíblico. Eres fiel en lo poco. Despreocúpate, porque en lo mucho, a lo mucho te pondrá el Señor. Él te llevará de crecimiento en crecimiento, de victoria en victoria, y vas a llegar tan alto como nunca antes lo hubieras imaginado. En esa parábola el Señor le quita el talento o el tesoro que le había dado al siervo infiel y se lo da al fiel. ¿Sabe? El fiel lleva recompensa por su fidelidad, pero aparte Dios le añade la recompensa de los infieles. Al siervo fiel Dios le recompensa por ser fiel, pero tiene una doble recompensa. Le quita la recompensa a los infieles y se las añade a los fieles. Mis hermanos, ese es un camino seguro. Ese es un camino seguro. Mira tus realidades, las que te rodean. ¿Tienes poco? No te preocupes. Hay una manera de llegar lejos. Fieles, fieles, fieles en lo poco, fieles en lo poco, fieles en el servicio. Hay situaciones que no te gustan, claro, en todo lugar hay situaciones que no nos gustan. Hay situaciones que nos gustaría sortear, claro, pero que no te robe la fidelidad. Tu fidelidad a Dios, tu fidelidad a la casa de Dios, tu fidelidad al lugar donde Dios te ha puesto es la única arma segura que tienes. Yo te digo, ni un buen trabajo te va a llevar lejos, ni un puesto que alguien te ayude a tomar te va a llevar lejos, pero ser fiel a Dios en lo poco, a lo grande te hará llegar el Padre. Te lo aseguro, es un principio en la Escritura que funciona. Yo recuerdo en estos 20 largos años que llevamos sirviendo al Señor, a cuánta gente Dios ha prosperado, pero comenzaron siendo fieles en lo poco. Fieles con monedas, pero fieles a Dios. Y gente que Dios puede prosperar y llevar muy alto. ¿Por qué? Porque aprendieron este principio. Y oro al Señor esta noche que podamos como iglesia tomar este principio. Fieles, fieles. No importa cuánto tengamos hoy, estamos en cuarentena, en pandemia. Cualquiera podría decir: pastor, pero me falta todo. Fieles, que no te falte la fidelidad. Que no te falte la fidelidad. Yo no sé cuánto estás haciendo para Dios, pero que no te falte la fidelidad. Avivamiento, vamos a orar esta noche y vamos a pedirle al Señor un corazón fiel. Porque yo te aseguro algo, pasará el tiempo y vas a ver, mirarás atrás y vas a ver las cosas que Dios te dio, cómo te levantó, cómo te puso en autoridad, cómo te abrió puertas, cómo cerró la boca de tus enemigos, cómo dejó atrás todas las pruebas que has enfrentado. Y un día vas a decir: funcionó, fieles de lo poco, y de lo poco me ha traído Dios a cosas grandes. Así que esta noche quiero que podamos orar a Dios y quiero que podamos decirle todo: Señor, yo quiero ser fiel. No esperes a tener mucho. Yo siempre les cuento el mismo testimonio. Algunos dicen: pastor, no tiene otro, pero me gusta este. Había un hermano que decía siempre: si Dios me diera un auto, y me nombraba, yo llevaría a la hermana fulana, que era una anciana, la llevaría a su casa, le iría a buscar. Los hermanos, cuando llueve, los traería a la iglesia, los llevaría. Y siempre tenía ese dicho: si Dios me diera un auto. Un día le dio Dios un buen auto. Y
ya no tenía tiempo para venir a la iglesia, tenía que sacar a su novia a pasear, tenía que viajar porque era fin de semana largo. Nunca más volvió al Señor. A veces pedimos bendiciones, pero no estamos siendo ni siquiera fieles con lo que tenemos. Yo te digo algo, si Dios te las diera, te echaría a perder, te volverías atrás. Si Dios te diera eso que le estás pidiendo, mejor revisa tu corazón y dile: Señor, yo estoy siendo fiel. Yo estoy siendo fiel, porque te aseguro que si eres fiel, Él te va a dar lo que anhelas y te va a dar, conforme a este ejemplo te digo, te va a dar lo que no le pediste. Te va a dar mucho más, porque el Señor lo recompensó al siervo fiel por ser fiel, pero luego le dio la bendición de los infieles. Eso viene para el avivamiento. Dios nos va a dar todo lo que le pidamos porque somos fieles, pero avivamiento, prepárense porque se abre el cielo y Dios dice: aquel no fue fiel, tomen, los fieles reciban la bendición de ustedes más la de los infieles. Vamos a pedir esta noche que podamos meditar en esta escritura y ser como iglesia, una iglesia fiel. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, mira a mis hermanos en toda la ciudad. Y yo quiero que allí en sus casas oren conmigo y digan: Señor, dame un corazón fiel. Enséñame como David a ser fiel en lo poco. Dame hoy un corazón fiel. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Tenemos mucho para compartirte. Palabras, noticias, eventos y mensajes. Acompáñanos a través de nuestras redes sociales.